En la antigua Mesopotamia, región situada en Oriente Medio, entre los márgenes de los ríos Tigris y Éufrates, que corresponden en su mayoría al actual Irak, surgió la civilización sumeria, la civilización más antigua que se conoce en el mundo. Hay muchas teorías que especulan sobre sus orígenes, cómo aparecieron en la zona, de dónde surgieron. Los sumerios comenzaron a escribir su historia supuestamente hace unos 6000 años, mediante pictogramas en tablillas de arcilla. A esta escritura se la denominó escritura cuneiforme y ha sido reconocida como la primera escritura o forma de expresión aparecida en la historia de la humanidad. Aunque debo aclarar que las escrituras cuneiformes más antiguas no están bien datadas y mucho menos traducidas. No sabemos a qué épocas se remontan. Basándonos en las que sí están traducidas, creo que lo más lógico sería que para hablar de los orígenes sumerios leyéramos su historia de su puño y letra. Zacharias Sitchin dedicó 30 años de su vida a la traducción de las tablillas sumerias. Y para avalar dichas traducciones, quiero dejar bien claro quién era este personaje. Nació en Bakú, Azerbaiyán, el 11 de julio de 1920 y murió en Nueva York a la edad de 90 años, el 9 de octubre de 2010. Fue escritor, historiador y lingüista autodidacta, licenciado en Historia Económica, dominaba a la perfección el hebreo antiguo y el moderno, y fue capaz de traducir miles de tablillas en el idioma cuneiforme de los sumerios, así como otros idiomas antiguos de Oriente. Las obras de Sitchin se han traducido a 26 lenguas y publicadas en ediciones de bolsillo e incluso en versión braille. No voy a contar la larga historia que nos cuenta Zacharias Sitchin sobre los sumerios. Pienso que muchos de ustedes la conocerán y los que no la conozcan les aconsejo que se vean en YouTube dichas traducciones por capítulos en vídeos, llevados magistralmente de la mano de David Parcerisa. A grandes rasgos, en sus traducciones, Sitchin nos cuenta que hace unos 445.000 años llegaron unos seres a nuestro planeta para extraer minerales, principalmente oro. En aquella época aún no había aparecido el hombre moderno. Hace unos 200.000 años, estos seres se cansaron de extraer oro y para su extracción crearon al hombre moderno mediante ingeniería genética. En principio, con varios intentos fallidos. Parece que mezclando su propio ADN con el de un homínido que habitaba por aquel entonces en África. La mezcla de ADN era insertada en el vientre de una hembra de esos homínidos. El resultado era un ser bastante torpe para el desempeño en las funciones mineras o de cualquier otra función. Después de varios intentos, dieron con la clave que les hacía fracasar con todos estos híbridos. En lugar de insertar el óvulo fecundado de hembra homínido en su vientre, lo insertaron en un vientre de hembra Anunnaki. Sí, Anunnaki, con este nombre denomina a esta raza extraterrestre Zacharias Sitchin en sus traducciones. El rey de dicha raza se llamaba Anu y que desde su planeta envió a la Tierra a sus dos hijos, Enlil y Enki, que comandaban toda la expedición aquí en la Tierra. El ingeniero en genética fue precisamente Enki, y la hembra Anunnaki en la que se experimentó fue su propia hermana, que dio a luz al primer hombre moderno. Enki quedó fascinado por el resultado, pues había dado con el ser perfecto para hacer de mano de obra para estos seres, que según cuentan, crearon al hombre a su imagen y semejanza. Estas tablillas en arcilla, que fueron escritas a lo largo de un periodo que pudo ser de varios miles de años, algunas están datadas de hace unos 5.500 años, pero las hay mucho más antiguas. ¿Hasta dónde se pueden remontar en el tiempo? Por la zona en la que transcurren los acontecimientos, los sumerios son, con toda seguridad, los supervivientes del diluvio universal. ¿Qué más que un diluvio tuvo que ser una inundación a nivel planetario? Parece ser que hace unos 12.000 años los polos sufrieron un deshielo, puede que de manera natural, pero me inclino más por una acción provocada, por una inteligencia que buscaba más el castigo y el exterminio de la raza humana. El nivel de las aguas subió a cotas inimaginables. Debieron de provocarse grandes e innumerables tsunamis,
pues tal y como narra Platón en el Críteas, la Atlántida quedó destruida y sumergida en una sola noche. Se habla también de otro continente hundido entre el Pacífico y el Índico, Lemuria. Los sumerios no fueron una raza que estuviera especialmente avanzada para la época, ni mucho menos. No disponían de telescopios. Ahí tienen detalles escritos en sus tablillas que demuestran un profundo conocimiento de nuestro sistema solar e incluso conocen el cinturón de asteroides que hay entre Marte y Júpiter. Esto es imposible de ver sin los aparatos necesarios. Y luego casi todas las historias del Antiguo Testamento hasta esa fecha se ven reflejadas en dichas tablillas. Solo hay una variante. No hablan de ningún dios. Hablan claramente de unos seres que bajaron de las estrellas. Solo cabe pensar que había escribas entre los sumerios y que tomaron al dictado lo que durante miles de años les fueron dictando los propios Anunnakis. Miles de años después aparecen los manuscritos del Mar Muerto. Son una colección de alrededor de 800 manuscritos, escritos en hebreo y arameo. Se desconoce por completo sus autores. Se encontraron en 11 grutas en los alrededores del Mar Muerto. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, así como en el Museo del Departamento de Antigüedades en Amán, Jordania, y en el Museo Rockefeller de Jerusalén. Me llama poderosamente la atención este último museo, ya que pienso que hay una relación muy directa con los dueños del mundo actual. Estos manuscritos datan de los años 150 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Por la fecha en que están datados, cabe pensar que son copias de las tablillas de arcilla de los sumerios, pues muchas de las historias que cuentan son coincidentes con estas. Por supuesto, me refiero solo a aquellos manuscritos del Antiguo Testamento que llegan hasta la época sumeria. Dichos manuscritos están considerados como copias, no hay originales. Quiero poner un dato en conocimiento de todos, en lo que se refiere a los manuscritos del Mar Muerto. No tenemos ningún texto con puño y letra de su autor original, y lo que sí tenemos son miles de copias antiguas. Alguien tuvo que traducir hace miles de años las tablillas sumerias al hebreo antiguo, de ahí la aparición de los manuscritos del Mar Muerto. Tuvo que ser un sumerio. Si no fuera así, hoy por hoy, creo que solo existirían poco más que los escritos del Nuevo Testamento, que son poco fiables, ya que en ellos existen más de 35.000 diferencias y contradicciones. En el Museo Nacional de Irak, en Bagdad, estaban expuestas las tablillas de arcilla, y digo que estaban porque con la invasión de Irak por parte de una coalición de países encabezada por los Estados Unidos, entre el 20 de marzo y el 1 de mayo de 2003, exactamente el 10 de abril de 2003, cuando entraron las fuerzas militares estadounidenses en Bagdad, actuaron como verdaderos saqueadores, entrando y destruyendo todo en el Museo Nacional de Irak. Los casi 200.000 objetos del museo, la mayor colección de antigüedades de Sumeria, Babilonia y Asiria en el mundo, fueron destruidas. Urnas antiquísimas despedazadas, miles de tablillas de arcilla cuneiformes de más de 5.000 años de antigüedad, robadas y destruidas. Muchas de ellas estaban por descifrar. Mientras tanto, otra facción del ejército estadounidense protegía celosamente las instalaciones de gas y petróleo de Kirkuk, donde se halla casi un tercio del petróleo iraquí. Es curioso, parece que entraron con dos fines: borrar la historia del verdadero origen del hombre y robar las reservas de gas y petróleo. ¿Dónde quedó el supuesto motivo de la guerra? ¿Dónde estaban las armas de destrucción masivas? Puedo entender que por codicia, por avaricia, fueran a por las reservas de gas y petróleo. Pero, ¿qué se esconde tras la destrucción de las tablillas de arcilla? ¿Será porque en ellas no hay un Dios omnipotente como creador del hombre y del universo, sino una raza extraterrestre que con ingeniería genética dio con la fórmula del hombre moderno, saltándose lo que hubiese costado millones de años de evolución? De conocerse esta historia, podrían haber caído las religiones judeocristianas, que tanto tienen en común, y con ellas la institución más grande que existe, la Iglesia Católica. Teniendo en cuenta que en su mayoría la élite financiera son de origen judío, no es muy difícil de imaginar que los dueños del mundo pudieron dar consignas de cómo actuar en la entrada de Bagdad, para que se pudiera salvar un secreto que lleva escondido miles de años,
y así impedir que cayera el Vaticano y todo lo que esto supone. No quedaría ni un ladrillo de iglesias y catedrales de las religiones monoteístas. Desde la primera traducción, hace miles de años, de un sumerio que hizo del lenguaje cuneiforme al hebreo antiguo, hasta los manuscritos del Mar Muerto, datados en el año 150 a.C., tuvo que haber una transición de copias y copias sobre copias, que terminó derivando de una historia de extraterrestres que bajaron de las estrellas y crearon al hombre moderno a su imagen y semejanza, a un Dios omnipotente que creó al hombre y al universo en 6 días y al séptimo descansó. Desde luego, sí que se degeneró o se tergiversó la verdadera historia de la humanidad. Da que pensar. Es imposible saber en qué momento de la transcripción de textos copiados pudo obrarse tal calamidad. Quizás no fue degeneración accidental y forme parte de un plan. Puede que la clave esté oculta en los sótanos del Vaticano, donde se esconden grandes secretos que nos han ocultado a toda costa, como si de ello dependiera su supervivencia. El hecho es que, a causa de un plan maléfico, se cambia la interpretación de unos escritos y nace un Dios omnipotente, creándose las 3 religiones monoteístas, con un propósito claro: dividir a los hombres en ideologías absurdas hasta llegar al fanatismo religioso, fomentando el odio y la guerra entre naciones, que abanderaban cada uno un Dios con distinto nombre y que en definitiva parece ser el mismo Dios. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién manipula la historia y la moldea a su antojo? Existe una élite que desde hace miles de años actúa entre nosotros. Son antidiluvianos e incluso anteriores a la humanidad. Provocaron extinciones que nos llevaron al borde de la desaparición de nuestra especie. Estuvieron siempre allá donde surgía una gran civilización, la cual manejaban siempre a su antojo. De Sumeria, de Babilonia y Asiria pasaron a Egipto y fueron testigos del nacimiento de una nueva civilización, en la que se erigieron como faraones y dioses supremos. Los primeros signos de una compleja cultura empiezan a manifestarse con el surgimiento de pequeñas ciudades a lo largo del río Nilo. Desarrollaron un lenguaje basado en jeroglíficos. Se caracteriza por el uso de signos, cuyo significado se conoce gracias al descifrado de los textos contenidos en la piedra Rosetta, que fue encontrada en 1799, en la que está grabada un decreto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Es muy significativo comprobar que el idioma jeroglífico egipcio es como una extensión o continuación más evolucionada del idioma cuneiforme de los sumerios. Por extensión, también se ha dado el nombre de signo jeroglífico a algunos de los grafemas de la escritura cuneiforme. Según la mitología egipcia, los primeros reyes de Egipto no fueron hombres, sino dioses. Al principio de los tiempos, el principal de los dioses, al que los egipcios denominaron Dios del cielo y de la tierra, fue Ptah. El dios Ptah cedió el gobierno de Egipto a su hijo Ra, que al igual que su padre llegó a la tierra en una barca celestial. El reinado de Ra duró 1000 años y le continuaron en el trono 5 dioses más: Su, Geb o Geb, Osiris, Set y Horus. Todos estos dioses tienen su equivalente en la mitología griega. Horus en la mitología griega era el dios Apolo. Siguiendo con la mitología egipcia, posteriormente el poder fue cedido a gobernantes semidivinos, mitad hombres, mitad dioses. Entre el año 3000 y el 2700 a.C. es cuando aparece la primera dinastía de gobernantes humanos, con los primeros asentamientos y núcleos urbanos en los márgenes del río Nilo, como ya mencioné anteriormente, en la figura del faraón Narmer, primer gobernante reconocido oficialmente por la egiptología, pues el resto de los anteriormente expuestos pertenece al mundo de la mitología. Pienso que lo que ellos consideraban dioses eran extraterrestres, los mismos que actuaron en la zona de Mesopotamia,
con los sumerios y que de mitología no tiene nada, sino que es parte de la historia y del dominio que ejercieron sobre la humanidad. Si pasamos de estas primeras dinastías y damos un salto en el tiempo hasta Akenatón, que fue el 10º faraón de la dinastía 18 de Egipto, su reinado está datado en torno al 1353-1336 a.C. En algunas representaciones y grabados, este faraón, al igual que su mujer Nefertiti, presentan claros indicios de una raza con algunas diferencias a la nuestra. No sé si se les puede considerar dioses o semidioses, perdón, quiero decir extraterrestres o híbridos, aunque eran reacios a mezclarse con la plebe. Es posible que con el tiempo estas diferencias desaparecieran poco a poco, siendo absorbidas por nuestra raza. Por supuesto, me refiero a los híbridos, que actualmente están entre nosotros y no podemos diferenciarlos. Casi con toda seguridad, su hijo fue Tutankamón, pues además sus restos presentaban las mismas diferencias que sus padres Akenatón y Nefertiti con respecto a nuestra raza. Vean el siguiente corto, que es parte del vídeo Otra raza humana existe, un extraterrestre auténtico. En él se muestra de manera fehaciente lo que expongo. Ahora empecemos con la descripción. Fijaros en sus cabezas. Sus cráneos son extremadamente grandes en comparación con los nuestros. Sus caras son alargadas. Poseen ojos grandes y rasgados y tienen una prominente barbilla. Sus cuellos son delgados al igual que el resto de sus extremidades. Sus hombros son estrechos. Sus manos son minúsculas, con finos y alargados dedos. Sus estómagos parecen flácidos, como si no los ejercitasen. Poseen amplias caderas y sus piernas se van volviendo cada vez más estrechas a medida que van descendiendo, hasta que acaban en unos pies más o menos normales. En resumen, todos sus rasgos son alargados y extremadamente finos, a excepción de sus caderas y de sus cabezas, que parecen contener un cerebro con un potencial superior al nuestro. Otra cosa primordial que dice mucho de estos seres es que estos poseen ombligos y mamas, por lo que podemos afirmar con claridad que son mamíferos, al igual que nosotros. Estos seres se autodenominaban dioses y siempre han estado en lo más alto de la escala social. Algunos de ellos fueron faraones. Un caso muy claro fue el del faraón Akenatón y su esposa, la reina Nefertiti, que son los que os he mostrado antes. También está el caso de Tutankamón, que pudo ser hijo o descendiente directo de los dos anteriormente nombrados. Pero estos seres no solo han estado presentes en la era egipcia, con toda seguridad tuvieron su origen mucho más atrás en el tiempo, en otra zona. Estos mismos seres fueron descritos por los sumerios en la antigua Mesopotamia. Como muchos ya sabréis, ellos mencionaban a los ya conocidos Anunnakis, que poseían las mismas similitudes físicas que las de la raza de Ata. Aunque deben de saber ustedes que según las traducciones de las tablillas de Sumeria, a los ciudadanos de entonces no se les permitía representar el aspecto real de los dioses Anunnaki. Aún así podemos ver cómo en ambas representaciones las similitudes físicas se asemejan demasiado, como por ejemplo en el tamaño de las cabezas, en la altura. Incluso podemos ver a algunos de estos seres en ambas culturas representados con cabezas de águila y con alas. El simbolismo es el mismo. Ahora fijaros en el simbolismo que nos muestra tan abiertamente la Iglesia Católica. Para empezar, tienen un obelisco en medio del Vaticano. Pero hay algo que me llama más la atención. Ojo al sombrero del pontífice. La forma de este hace referencia a la forma de la cabeza de estos seres. La Iglesia utiliza los mismos sombreros que lucían estas criaturas en el antiguo Egipto. Creo que ya sabemos todos a quién adora la Iglesia, pues estos seres parecen ser los extraterrestres que bajaron de las estrellas y que nos crearon a su imagen y semejanza. Les aconsejo que lo vean entero. Lo encontrarán en nuestro canal de YouTube, La Extinción que Viene. Les recuerdo el título. Otra raza humana existe, un extraterrestre auténtico. Según fue perdiendo fuerza el imperio egipcio, hasta su desaparición como potencia, empezó a emerger otro gran imperio, Roma, y hasta él se desplazaron estos seres para continuar con su manipulación.
Es curioso ver que cuando nace un imperio, ya nace con el fenómeno mitológico y que precede a este en demasiados miles de años. Se crea el mito y la leyenda de historias contadas directamente de personas, que a su vez las escucharon de padres o abuelos, provenientes de otras tierras, tales como Mesopotamia o Egipto, y que participaron en la expansión del mundo antiguo, llegando a formarse los primeros núcleos que posteriormente se convertirían en naciones, como la antigua Grecia o el Imperio Romano. En cuanto a la referencia de dioses o extraterrestres que pudieran haber influido en los primeros siglos de esta cultura, tanto dioses griegos como romanos tienen un origen y pertenecen a una estirpe que se remonta a 445.000 años atrás en el tiempo, con una expedición extraterrestre que llegó a la Tierra, los Anunnakis, y que estuvieron presentes en el comienzo de todas las culturas humanas, allá donde brotaban. En el caso de Grecia y Roma, sentaron las bases de un sistema y fueron la cuna de la actual civilización occidental. Lo que estos seres significaron en la antigua Sumeria, bajo el concepto de extraterrestres o viajeros que bajaron de las estrellas, pasaron a ser dioses en Egipto. Y esta condición les gustó más que la de extraterrestres, porque siguieron siendo dioses en las culturas griega y romana, construyéndose templos, verdaderas obras de ingeniería en su nombre, tales como el templo de Atenea o el Partenón en Atenas. En ambas culturas estos dioses adoptaban distintos nombres. Zeus para los griegos y Júpiter para los romanos, era el dios supremo. Poseidón para los griegos y Neptuno para los romanos, era el dios del mar y de las aguas. Hades para unos y Plutón para otros, era el dios del mundo subterráneo o de los muertos. Apolo, con el mismo nombre para las dos culturas, era dios de las artes, la adivinación, la medicina, la luz y el sol. Este se ve que era más completito. Hefesto para unos y Vulcano para otros, fue el dios del fuego. Ares para los griegos y Marte para los romanos, fue el dios de la guerra. Dioniso para unos y Baco para otros, fue el dios del vino. Atenea o Minerva, diosa de la sabiduría. Afrodita o Venus, diosa del amor y la belleza femenina. Artemis o Diana, diosa de la naturaleza y los animales salvajes. Roma se convirtió en un imperio muy poderoso y agresivo, invadiendo todos los países a los que llegaban sus ejércitos. Llegó a abarcar desde Britania, hoy Inglaterra, hasta el Tigris y el Éufrates, abarcando casi toda Europa, el norte de África y parte de Asia, hasta el Medio Oriente. Entre sus conquistas se encontraba Siria, que en el año 63 a.C. pasó a ser provincia de Roma, y de ahí las tropas romanas se dirigieron a la región de Judea, imponiendo su autoridad en dicha región. Aquí se encontraron con un pueblo, el judío, que adoraban a un solo Dios, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, un Dios castigador, rencoroso y vengativo, y como bien pone en sus sagrados escritos, llegó a hacer pactos con los grandes patriarcas del pueblo judío, llegó a prometerles poder y riquezas, con tierras hasta donde alcanzara la vista y una gran descendencia que superaría en número a las estrellas del firmamento. Todo a cambio de sumisión y veneración. Realmente con este pacto vendieron su alma a cambio de poder y riquezas. Todavía rige este pacto, porque hoy en día son los dueños del mundo. La élite financiera que nos domina son de origen judío. Es el mismo pacto que se le ofrece a Jesús en el desierto, a cambio de sumisión total. Y Jesús rechaza el ofrecimiento, pero Jesús no le llama Padre. Todos sabemos que le dice: apártate de mí, Satanás. Jesús le dijo a los judíos: sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Quien quiera comprobar estas palabras, que busque en el Evangelio de Juan 8:44. ¿Quién fue Jesús? ¿Fue un enviado o un adelantado a su época? El Padre o Dios al que se refiere Jesús no tiene nada que ver con el Dios del Antiguo Testamento. Jesús, según los entendidos, nació en el año -7
no en el año cero. Herodes I el Grande, rey del pueblo judío, en calidad de vasallo de Roma, sabía de la llegada del Mesías, de su nacimiento. ¿Por qué le temía tanto? Tanto como para ordenar la matanza de tantos inocentes. Como no sabía quién de todos los nacidos era el Mesías, este monstruo mandó matar en Belén, Judea, a todos los niños menores de 2 años. Más adelante, a los 33 años, son los líderes judíos los que con denuncias falsas entregan a Jesús a los romanos para que éstos lo crucifiquen. La verdad es que ni el Dios de los judíos ni los judíos querían a Jesús, le temían. De todos es conocido, Poncio Pilatos da a elegir al pueblo judío entre 2 personas, a quién dejar en libertad y a quién crucificar. Uno era un famoso asesino, Barrabás, y el otro era Jesús, y todo el pueblo judío pedía a gritos la crucifixión de Jesús. Su mensaje fue de amor y de paz para toda la humanidad, para todos por igual. Sin embargo, el Dios del Antiguo Testamento solo favorecía al pueblo judío, el pueblo elegido por Dios. Según consta en el Antiguo Testamento, destruyó pueblos enteros para que se fueran asentando familias y clanes judías, y a su vez dejar libre el paso de estos hacia la tierra prometida, donde hoy en día son nación, bajo el nombre de Israel, y siguen con el ejemplo de su Dios, pues siguen masacrando al pueblo palestino. Jesús intentó que su mensaje llegara a todo el mundo. Se creó un movimiento después de su muerte, alrededor de su figura, pues sus primeros seguidores, los primeros cristianos, debieron de ser auténticos, muy distintos a lo que poco después ocurrió, pues este movimiento fue adulterado y sus bases totalmente cambiadas o confundidas. Antioquía la Grande o Antioquía la Bella era en aquella época una de las principales ciudades del Imperio Romano y la tercera urbe más poblada, después de Roma y Alejandría. Su población pudo alcanzar hasta los 500.000 habitantes. Se fundó en Antioquía una comunidad religiosa integrada por judeocristianos. Antioquía fue el primer lugar donde los discípulos fueron llamados cristianos, pues anteriormente eran considerados como una secta del judaísmo. En aquella época, es decir, principios del siglo II, el obispo Ignacio de Antioquía fue autor de 7 cartas que redactó en el transcurso de unas pocas semanas, donde parece ser que incluyó a los 4 evangelistas, Juan, Lucas, Mateo y Marcos, como los 4 evangelios auténticos, pasando a ser apócrifos el resto de evangelios. Muchos evangelios, entre los que se encontraban el de Judas, María Magdalena, Tomás o Felipe, escritos más fiables y contemporáneos de la época de Jesús, ya que los de Juan, Lucas, Mateo y Marcos son muy posteriores a la muerte de Jesús y tomados al dictado por estos, y en los que hay muchas contradicciones. El obispo Ignacio de Antioquía fue condenado a muerte en tiempos del emperador romano Trajano, acusado de profesar el cristianismo. Las leyes romanas perseguían y condenaban a muerte a los cristianos. A principios del siglo IV de nuestra era, cuando la población cristiana creció hasta ser el 50% de la población total, el emperador Constantino I el Grande, para evitar más enfrentamientos entre la población, convocó el primer concilio de Nicea en el año 325, que otorgó legitimidad legal al cristianismo en el Imperio Romano por primera vez, y parece que fundió las creencias de una parte politeísta con otra parte monoteísta. De esta fusión religiosa salió una sola religión monoteísta, y la mayor chapuza que uno se pueda imaginar, y que todavía sigue en vigor y de la que se dice que tiene en la actualidad 1.000 millones de seguidores. Yo me pregunto, ¿me estarán contando a mí entre sus seguidores? Porque resulta que si el dato viene de todos los bautizados, yo estoy bautizado, y como yo, muchísima gente a la que no se les preguntó si querían ser cristianos. Si a 1.000 millones le restamos los que no nos sentimos cristianos, ni tampoco somos practicantes, seguro que esta cifra bajaría muchísimo, a saber hasta qué cotas. Si Jesús levantara la cabeza, no se sentiría representado por esta iglesia, que lo único que hace es recaudar e invertir en bolsa y en oscuros negocios, en todas las industrias, para seguir creciendo como la mayor de todas las multinacionales, mientras que miles de niños mueren de hambre en el mundo.
Su fuerza e influencia sobre los poderes políticos se ven reflejados en las subvenciones que reciben de casi todos los gobiernos y están libres de impuestos. Su conexión con la élite y el nuevo orden mundial es muy evidente. Hacia finales del siglo IV comenzó la decadencia del Imperio Romano y a finales del siglo V fue su caída. Viene la época de la Alta Edad Media o de la Edad Oscura, que abarca el periodo comprendido desde la caída del Imperio Romano hasta el feudalismo. Europa occidental emerge como una nueva civilización. El feudalismo reemplazó al Imperio Romano en Europa y empezaron a surgir los primeros reinos europeos. Las religiones, el gran invento del enemigo de la humanidad. Había un propósito: dividir a la raza humana con diferentes ideologías, fomentando el odio y el fanatismo contra aquel que pensara de otra forma, manteniéndolos en la ignorancia y en el analfabetismo, retrasando cualquier avance que pudiera suponer un peligro para un sistema que solo pretendía mantener mano de obra esclava para los campos de cultivo, para la minería o para la pesca en distintas zonas geográficas. Fue una época oscura en la que consiguieron que la humanidad tuviera un estancamiento evolutivo, cultural y tecnológico de 800 años. Este es un dato muy importante que quiero que se graben bien en la cabeza, porque en nuestra sociedad hay una institución, la misma que paralizó el avance durante 800 años en el pasado, que todavía trata de ralentizar el progreso y la evolución de la humanidad, bajo la frase de "no pretendas ser más que Dios". Esta institución va a bloquear y a sabotear cualquier proyecto que signifique un avance o beneficio para nosotros. Después de la caída del Imperio Romano en Occidente en el siglo V, Europa occidental emerge como una nueva civilización. El feudalismo reemplazó al Imperio Romano en Europa, y dentro del feudalismo la institución con mayor poder fue la Iglesia Católica, que mantuvo parte de la cultura romana y se convirtió en el principal fuente de aprendizaje. En el año 1000 crece el feudalismo y mantiene a la Iglesia Católica como el mayor poder cristiano, ya que en el pasado no solo tenía su propio Estado, sino que atesoraba todo el saber grecorromano y era el guía espiritual de todos los poderosos estados europeos. La Iglesia siempre soplando en oídos de príncipes y reyes, influyendo en sus políticas exteriores y de conquistas. Las cruzadas fueron una serie de campañas militares impulsadas por el papado, motivadas por los intereses expansionistas tanto de la nobleza feudal y el afán hegemónico de la Iglesia, y llevadas a cabo por gran parte de Europa latina cristiana, con el único objetivo de establecer el control cristiano, traspasando fronteras sobre todas las tierras. Se libraron durante un periodo de casi 200 años, entre 1095 y 1291. Aunque otras campañas en España y Europa Oriental se prolongaron hasta el siglo XV. Las cruzadas fueron sostenidas principalmente contra los musulmanes, aunque también contra todo lo que consideraban pagano, rusos, mongoles y sobre todo contra los enemigos políticos de los papas. Los cruzados eran pobres e ignorantes analfabetos, con lavado de cerebro que les hacía ser ciegos fanáticos que creían estar en posesión de la verdad. Solo así se puede entender que abandonaran todo, tierra, familia, hijos, y se encaminaban a una guerra en tierras lejanas, pues eran herejes con un dios de nombre diferente. En 1129 la Iglesia Católica estableció la Inquisición para hacer a los europeos occidentales sus miembros por la fuerza. La Inquisición castigaba a aquellos que practicaban la herejía para que se arrepintiesen. Si no lo hacían, sufrían la pena de muerte. Durante este tiempo, muchos nobles gobernaron la Iglesia. La influencia de la Iglesia Católica romana había crecido enormemente debido a las conversiones de reyes paganos, como los escandinavos, polacos, húngaros, lituanos, más la reconquista cristiana del Al-Ándalus y las cruzadas. Como resultado, la mayor parte de Europa era católica romana en el siglo XV. Mediante el Tratado de Tordesillas, el Papa divide el mundo en dos y manda a los españoles y portugueses a ganar el mundo para su Dios, para los reyes católicos, como así también para la Iglesia. La evangelización era una meta de la conquista. La otra, por supuesto, era el oro que llegaría a las arcas del rey y a los altares de las iglesias.
La fortuna del Vaticano fue acumulada en su mayoría por el saqueo a las víctimas de genocidios, como los incas y los protestantes, cuyos bienes fueron embargados durante la Inquisición. Los conquistadores españoles destruyeron el mundo de los aztecas, a quienes encarcelaron, torturaron y mataron en nombre de su dios cristiano, robando así enormes fortunas de oro. Veamos una cronología de los crímenes de la Santa Iglesia. En el año 382, Teodosio I suscribió edictos contra herejes y paganos donde se contemplaban condenas de muerte y confiscación de bienes. Se iba creando así lo que en el futuro sería la Santa Inquisición. La persecución a la que fueron sometidos los cristianos gnósticos, quiero aclarar que estos eran los verdaderos cristianos, los que supieron interpretar el mensaje de Jesús, sin embargo fueron denunciados como herejes, mientras que sus libros sagrados eran robados y quemados. Los gnósticos creían en un Dios muy superior, que según Cristo estaba en nuestro interior, y no en el Dios de la Biblia hebrea, Yahvé o Jehová, mientras que la Iglesia Católica confunde a Yahvé o Jehová con el Dios absoluto. Uno de los primeros crímenes a destacar de la Iglesia, año 415, el obispo de Alejandría, Cirilo I, fue el verdugo de Hipatia. Ordenó a unos cuantos monjes que la emboscaran. Estos la violaron, torturaron, sus tendones fueron cortados y finalmente fue descoyuntada. El pecado de Hipatia fue haber sido mujer, filósofa neoplatónica y maestra de matemáticas. No se admitía que una mujer adquiriera cultura. La Iglesia Católica desde sus inicios le negó derechos a las mujeres. Estas no podían poseer dentro de la misma Iglesia un cargo de autoridad. Bueno, hoy en día tampoco. Estaban consideradas como seres inferiores y subyugadas al mandato de los hombres, siendo cruelmente castigadas y denigradas cuando desobedecían. La historia de la Iglesia Católica se puede escribir con letras de sangre, por sus múltiples genocidios contra los que ellos llamaban infieles o herejes. Detrás de estos asesinatos, lo que realmente se escondía era el ansia de poder y de riquezas, ya que se quedaban con el oro y las tierras de sus víctimas. Giordano Bruno, nacido en Nápoles, Italia, fue astrónomo, filósofo y poeta. Fue asesinado por sus ideas innovadoras. Sus teorías sobre el universo superaron el modelo de Copérnico. El 17 de febrero de 1601, en una plaza de Roma, fue despojado de sus ropas y atado a un palo, con la lengua pillada en una prensa de madera para que no pudiese hablar. Fue quemado vivo, al igual que sus trabajos, cumpliendo así la sentencia por herejía dictada pocos días antes por el Tribunal Romano de la Inquisición. El verdadero motivo era el mantenernos en la ignorancia, que no avanzáramos en ningún campo. Galileo Galilei, en 1633, fue condenado como hereje por la Santa Inquisición. Galileo fue torturado y sometido a vejaciones, aunque éste aprovechó la oportunidad que le dieron. Si se retractaba de sus teorías, le sería perdonada la vida. Fue obligado a vestir traje de penitencia y con la mano sobre la Biblia desmintió todas sus teorías. La Iglesia humilló el honor de Galileo y se atribuyó el derecho de decidir sobre la ciencia. Un verdadero baño de sangre. En el año 1631, los católicos saquean la ciudad de Magdeburgo, Alemania. Alrededor de 30.000 protestantes muertos. En una sola iglesia aparecieron 50 mujeres decapitadas. Según cuenta el poeta Friedrich Schiller, algunas de ellas en ese momento se encontraban dando el pecho a sus bebés. La ciudad acabó con tan solo 400 habitantes. Durante la Inquisición, este no fue el único caso. Ocurrió en muchas localidades del mundo. Iglesia y monarquía codo a codo, siempre de la mano, ostentando el poder y cometiendo verdaderas monstruosidades a lo largo de la historia, con algunas dinastías ya extintas y otras que aún existen en la actualidad. La de Alemania, casa de Hohenzollern, era de la línea prusiana. Austria, casa de Habsburgo. Bulgaria, casa de Wettin, de la rama Sajonia. Italia, casa de Saboya. Nápoles y las dos Sicilias, casa de Borbón. Portugal, dinastía de Borgoña, casa de los Austria, unión dinástica con España. Francia, con la dinastía merovingia, dinastía carolingia, casa de Valois, extinta en 1589. Y otra vez la casa de Borbón. Esta nos suena, pues empezaron a reinar en España después de la abdicación del último rey de los Austrias. El motivo de dicha abdicación fue que no quedaba ningún Austria.
como heredero al trono, y esto ocurrió porque solo se emparentaban entre ellos, no se cruzaban con la plebe, y esto provocó el empobrecimiento genético. Era costumbre muy común entre la realeza no mezclarse con los que ellos llamaban plebe o vasallos, y a punto estuvo de ocurrirles a los Borbón más tarde. Otras dinastías aquí mencionadas se extinguieron, y también a muchas otras dinastías del mundo. Este detalle es muy importante, porque ya desde los tiempos sumerios, en el primer capítulo de esta serie, En busca de la verdad, ya ocurría entre los Anunnakis, como también ocurría en tiempos del antiguo Egipto, con los faraones citados en el segundo capítulo, como también en el tercer capítulo ocurría con los emperadores romanos, pues es de todos conocido cómo mantenían relaciones en muchas ocasiones con hermanas o hijas de las que tenían descendencia. Desde el principio de la historia ha sido un vínculo común en todas las esferas del poder. En Europa quedan 10 naciones con lo que políticamente es denominado monarquía parlamentaria. Hacia finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, y finales del siglo XIX y principios del XX, empezó a florecer otro gran imperio en Norteamérica. Y gran parte del poder que hasta ahora estaba en la vieja Europa se trasladó allí para operar y dominar el mundo desde ese nuevo continente. A finales del siglo XVIII, con la Revolución Industrial, damos fin al mayor estancamiento evolutivo provocado por la Iglesia en la Edad Oscura del feudalismo medieval. Comienza la Edad Moderna, con un conjunto de transformaciones socioeconómicas, tecnológicas y culturales. Durante la Edad Moderna se van gestando lentamente, junto con la Iglesia, el capitalismo y las entidades políticas, que parecen estar perfectamente coordinados para controlar en su beneficio a la gran masa. Siguiendo una línea desde el principio de los tiempos, veremos que nunca hemos estado solos. Es como si hubiéramos sido dirigidos dentro de un sistema en el que solo podríamos llegar a un punto, y ese punto es en el que nos encontramos ahora. Hay gente entre nosotros que en aquel tiempo pasaron por dioses, que parecen ser eternos y que guardan este secreto. Nos hacen creer que aquellos que pasaron por antiguos dioses solo eran mitos o leyendas, o sencillamente que se fueron hace miles de años, y que a consecuencia de esto el hombre hereda la tierra. Pero no es así. Están entre nosotros, son una línea híbrida que se remonta a un pasado antediluviano. Estas líneas híbridas se convirtieron en los gobernantes políticos y económicos, y seguimos siendo tan esclavos como en el pasado. Hay muchas evidencias, su simbología nos la plantan en la cara continuamente, a través de anuncios, logos, cadenas de televisión y en el propio papel moneda. Aparecen en todo el mundo construcciones de miles de años de antigüedad, con una tecnología imposible para la época e incluso para nuestra tecnología. Son millones los avistamientos de extrañas naves con maniobras de vuelo imposibles. Se ha escrito mucho sobre ellas. Hay textos bíblicos que las describen. La referencia a ovnis en los tiempos bíblicos es constante. Son representadas en antiguas pinturas de los 5 continentes. Se llevan paseando por nuestro mundo desde la aparición del hombre moderno. Hoy en día son muchos los testigos que las han observado, atónitos, y que al contarlo se les toma por locos. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad ha habido un verdadero aluvión de avistamientos en todo el mundo. Desde el famoso caso Roswell se crearon muchas organizaciones gubernamentales. Algunas se daban a conocer, como el Proyecto Libro Azul, que fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Estuvo operativa desde 1952 hasta 1969. Se recogieron, analizaron y archivaron miles de informes OVNI. En realidad, estos estaban más preocupados de poner en ridículo el tema OVNI que de descubrir cualquier evidencia alien. Hubo otras organizaciones paralelas tan secretas que el propio gobierno negaba su existencia. Los famosos hombres de negro,
presuntos agentes secretos gubernamentales o extragubernamentales, encargados de ocultar cualquier evidencia extraterrestre en la Tierra. Se empezó a hablar de ellos después del caso Roswell. Algunos testigos de este incidente denunciaron amenazas muy fuertes por parte de oficiales del ejército, incluso amenazas de muerte del testigo y de su entorno familiar. A partir de estas denuncias empezaron a aparecer los hombres de negro, que eran descritos como hombres de gran corpulencia e inexpresivos, con enormes gafas de sol negras, vestían con trajes de negro. Siempre llegaban en un coche totalmente negro y sin ningún distintivo o señal que los identificara. Ya no se podía denunciar, ya que el gobierno negaba cualquier vinculación e incluso negaba la existencia de dichos hombres. A partir de aquí y durante décadas se vieron en los escenarios de algunos avistamientos ovni. Según contaban los propios testigos de dichos avistamientos, declaraban haber sido amenazados si contaban lo que habían visto. Se llegó a sugerir que estos hombres eran alienígenas. En la famosa serie norteamericana de los años 90, Expediente X, serie que tocaba estos temas con bastante rigor, ya que siempre basaban sus argumentos en casos reales con teorías sobre conspiración. Se hacía mención a los hombres de negro como seres híbridos, seres muy peligrosos que hacían desaparecer a gente si era necesario. El hecho de que fueron mencionados como híbridos en la serie Expediente X no debe desvirtuar este caso, pues los hombres de negro se empezó a hablar 50 años atrás, antes de que existiera la serie. Parece claro que la visión que tenían los hombres de negro era la de borrar cualquier vestigio del tema extraterrestre. Por supuesto, pienso que el gobierno, por mucho que negara la existencia de esta organización, sí que sabían de su existencia y de qué organismo dependían. Como también pienso que están en contacto permanente con inteligencias extraterrestres, ya que mi teoría es que tienen conexión con los antiguos Anunnakis, aquellos que de las estrellas bajaron a la Tierra. Fueron una raza muy guerrera, al igual que Estados Unidos. Las disputas entre ellos, con batallas en los cielos por controlar grandes zonas de la Tierra, me recuerdan a las invasiones de Corea, de Vietnam, de Afganistán, de Irak, de Libia, etcétera, etcétera. Y se cuentan tanto en las tablillas sumerias como en los escritos del Antiguo Testamento, como en el Majábharata de la India. Fueron faraones en Egipto. Y de ahí pasaron a ser emperadores de la antigua Roma, para continuar siendo reyes en Europa desde la época feudal. Dos casos que se han hecho muy famosos de estas batallas en los cielos en esta época fueron en Nuremberg, Alemania, con la salida del sol el 14 de abril de 1561. Fue vista por miles de personas una verdadera batalla en el cielo, y que 5 años más tarde, en 1566, otra batalla muy similar se produjo sobre los cielos de Basilea, en Suiza. Ambos acontecimientos fueron explicados por la Iglesia como señales divinas. En este aspecto de ocultar lo evidente, parece que la Iglesia cumplía la misión que hoy en día hace el gobierno estadounidense, al igual que otros muchos gobiernos, y es la de ocultar cualquier vestigio extraterrestre. Si antes nos decían que era el Espíritu Santo, ahora nos dicen que es el planeta Venus, y se quedan tan anchos. De estas monarquías de la vieja Europa, siguiendo una línea consanguínea, parece que han seguido como presidentes de los países más poderosos del mundo. Estados Unidos ha estado siendo gobernada desde sus inicios hasta la actualidad por descendientes de monarquías europeas. Barack Obama, por su rama materna, es primo en 10º grado del expresidente de Estados Unidos George W. Bush. Obama también está emparentado como primo en 8º grado con el ex vicepresidente Dick Cheney. Dentro de su linaje aparecen como familiares en distintos grados los nombres de expresidentes como Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry Truman y el ex primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill. Parece que los presidentes de Estados Unidos están emparentados. Los 44 que se han convertido en presidentes de los Estados Unidos están todos emparentados. 33 de ellos se remontan a Carlomagno, uno de los monarcas más famosos. Fue rey de los francos, actual Francia, y de los lombardos, desde el año 768 hasta su muerte en el año 814. Conquistó Italia y fue coronado Imperator Augustus por el Papa León III, el 25 de diciembre del año 800 hasta el año 814 en Roma. Este es un detalle importante de conexión emperador y monarca al mismo tiempo.
Otros reyes famosos con parentesco con los actuales presidentes fueron Juan Sin Tierra. Reinó sobre Inglaterra desde el año 1199 hasta su muerte en 1216. Sucedió en el trono a su hermano mayor, el rey Ricardo Corazón de León. Investigando la genealogía de toda esta gente, podemos ver que son de origen judío. El mismo Barack Obama y su mujer Michelle Obama son de origen judío. Y al igual que en el pasado, siguen emparentándose con los de su clase, dentro de su círculo. Los tres poderes que gobiernan el mundo son la Iglesia, siempre conspirando y tratando de frenar el avance tecnológico y evolutivo de la humanidad, manteniéndonos en la ignorancia o en un estado de suspensión al estilo de Matrix. Después está el poder político, que ha creado unas leyes que son los cimientos del sistema que nos ahoga y nos hace esclavos. Y detrás de estos, ocupando lo más alto en la cúspide de la pirámide, un poder oculto, una sociedad secreta tan poderosa que hace temblar a los cargos políticos más poderosos del mundo. Forman una sociedad cerrada, con un poder increíble, tienen un arma invencible, manejan la economía mundial, controlan todas las industrias, son una élite financiera, propietarios de los mayores bancos del mundo. Y a través de estos controlan los bancos centrales del mundo, desde la Reserva Federal Americana y desde el Banco Central Europeo. Reginald McKenna fue banquero y político británico. En el año 1924 dijo: "Me temo que al hombre de la calle no le gustaría saber que los bancos pueden crear, y de hecho crean, dinero. El volumen del dinero en existencia varía solamente con la acción de los bancos, acumulando o reduciendo los préstamos. Los que controlan el crédito de una nación dirigen la política de su gobierno y tienen en sus manos el destino del pueblo. Emiten el dinero en la medida que les conviene y crean colapsos a nivel mundial cuando les viene en gana. Un ejemplo muy claro, y que está muy reciente, es la actual crisis y la llegada del nuevo orden mundial. Fíjense en el siguiente vídeo, las 3 etapas de la crisis. La crisis, una maniobra de los banqueros. Esta estafa, llamada crisis, se puede resumir en 3 etapas. La primera etapa: los bancos son autorizados por la Reserva Federal y el BCE a conceder todo tipo de créditos, sobre todo hipotecarios, con las mayores facilidades al cliente. Para ello, la Reserva Federal y el Banco Central Europeo emitirán todo el dinero que les soliciten los bancos para conceder dichos créditos. Después de unos cuantos años concediendo créditos a diestro y siniestro, apenas sin poner inconvenientes, viene la segunda etapa. La segunda etapa. A estas alturas el consumidor ya ha pagado una buena parte de la deuda y aquí se pone en marcha el parón. De golpe se corta el flujo de los créditos. Todos los bancos al unísono dejan de conceder créditos y todas las empresas constructoras con proyectos enteros terminados, así como urbanizaciones enteras por vender, cientos de miles de viviendas esperando un comprador. Comprador que no llega, pues no se conceden créditos. Todos estos pisos se los tuvieron que comer las constructoras y muchas de ellas no aguantaron el tirón y miles de empresas que vivían de ellas tampoco, viniéndose abajo y mandando al paro a millones de personas que tenían pendiente créditos hipotecarios que no iban a poder seguir pagando. Otras industrias como las del automóvil también corrieron la misma suerte. Y esto dio paso a la tercera etapa. Tercera etapa. Los bancos, ante el impago de los créditos, inician su elaborado plan de quedarse con todo. Los desahucios no se hicieron esperar, quedándose con las viviendas y dejando a sus propietarios en la calle y con la deuda que les faltaba por pagar. Quiero aclarar que un crédito es un dinero adelantado que va existiendo en la medida que el consumidor lo va pagando mes tras mes. Bajo este principio hay que entender que los bancos prestan un dinero que no existe. Luego se quedan con las casas de sus víctimas que sí existen y que estuvieron pagando mes tras mes con un dinero que sí existe. Y se quedan con una deuda real que no deja levantar cabeza a nadie. Esto no es la primera vez que ocurre, porque esto mismo ya lo hicieron en 1910 y en 1929 con el famoso crack del Octubre Negro. La gente, al igual que ahora, se tiraban por las ventanas. Esto es el comienzo de una nueva era. El nuevo orden mundial está llegando a todas partes. Se avecina de nuevo la Edad Oscura,
donde unos pocos se erigen como los dioses del pasado, para mantenernos bajo su pie como esclavos. Los causantes son la élite, o mejor dicho, el cártel de banqueros que domina el mundo. Me refiero a los Rothschild, JP Morgan, Rockefeller, Warburg, etc., etc. Son de origen judío, al igual que los presidentes estadounidenses. El pacto que sellaron los grandes patriarcas con Yahvé o Jehová sigue estando en vigor. Siguen siendo el pueblo elegido por el Dios del Antiguo Testamento. Se prevé un enfrentamiento en el que quieren solucionar el problema de la superpoblación. Y como si fuéramos ganado, pretenden sacrificarnos. Provocarán la Tercera Guerra Mundial. Todo nuestro mundo está a punto de venirse abajo. Depende del resultado de una próxima guerra en la que quieren reducirnos a menos de la mitad de la población mundial. Se ha activado una cuenta atrás. Nos estamos quedando sin tiempo para organizarnos, para poder hacer frente a este enemigo tan colosal, que ha sabido dividirnos y enfrentarnos a nosotros mismos. Nuestra supervivencia depende de la unión, que se pongan de nuestro lado los ejércitos y fuerzas del orden de todo el mundo, porque si siguen del lado del enemigo capitalista, pereceremos.